decía que tenemos en este martes, ya con los últimos martes de esta diplomatura, tenemos un equipo impresionante, dos profesores que nos acompañan desde las primeras cortes de esta diplomatura y que realmente van a ver el aporte tan complementario que hacen entre ellos de temas, bueno, ya verán en el caso de Belén y de Enzo, pero ambos con perfiles que siempre están rodeando los temas de intermunicipalidad, rodeando los temas que suponen integración regional, con una perspectiva que de Belén desde Madrid, Enzo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Enzo está acá nomás, Sí, pero así es. ambos con todo un aporte y un bagaje de estudio, de conocimiento y de práctica en estos temas. Realmente es una clase pensada y justamente articulada con ellos dos, para que vean el complemento de las visiones y para que vean cómo desde Mendoza tenemos, por supuesto, profesores como los que les presentamos para exportar y de hecho con toda una trayectoria adentro y afuera del país. Así que un placer tenerlos a los dos. Lo mío es la presentación informal, con todo el cariño y con todo el agradecimiento que les tenemos desde la Universidad de Mendoza, todo el equipo de la diplomatura y el mío personal a ambos. Les damos la bienvenida y ahora sí la presentación formal. Ezequiel o Maricel, ¿cuál de los dos se ocupa de presentar? Primero Belén, les recuerdo, como está en Madrid, ella comienza por la diferencia horaria que tenemos con Madrid. ¿Ezequiel o Maricel? Ah, De todos modos, Gabriela, yo Sí. me quedo hasta el final, ¡Ay, porque qué genia, Belén! con Enzo realmente tuvimos la posibilidad de dar la clase juntas, fuimos compañeros de CONICET, o sea, hace muchos años que nos conocemos, no voy a decir cuánto porque va a delatar la edad de los dos, entonces dijimos, bueno, mirá, no voy a hablar yo y después voy a hablar vos. Hagamos una cuestión compartida porque ya que trabajamos temas en común, así Excelente. que voy a Ay, estar hasta buenísimo. el final de la Bueno, clase entonces claro, vamos a haciendo ir dueto. intercambiándonos el uso de la excelente, palabra. La idea es que sea un excelente. diálogo. Sí. No, excelente. Mi agradecimiento puntualmente a los dos. Belén por la diferencia horaria y Enzo también porque con toda su vida profesional y personal y familiar, gracias por quedarse ambos No, toda la tarde. Así que muchas gracias. La presentación, por lo tanto, será doble. Ezequiel y Maricel. Claro. Sí, estábamos muy contentos de tener otra modalidad ahora en la clase a la que veníamos acostumbrados, así que bueno, vamos a hacer también entonces la presentación en conjunto con Ezequiel. Primero comenzaré yo con la profesora Levatino y luego continúa Ezequiel con el profesor Completa. La profesora Levatino es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en políticas públicas e identificación, formulación y evaluación de proyectos por la misma institución, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desempeña como titular efectiva en la Cátedra de Administración Ambiental de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNCUYO, directora del Centro de Políticas Ambientales y Cambio Climático Edgardo Díaz Araujo y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo. En el nivel de posgrado es miembro docente estable de la Comisión de Evaluación del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO y ha dictado diversos cursos en doctorados, maestrías, diplomaturas sobre diferentes temas vinculados a la gestión local como políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, gestión integral de residuos sólidos urbanos y de los recursos hídricos, ordenamiento territorial, transición energética, entre tantos otros. Es autora de diversas publicaciones y posee experiencia en gestión de proyectos desarrollados y extensión universitaria con municipios de la provincia de Mendoza. Es un gran placer tenerla acá de manera virtual con nosotros y ahora entonces le cedo la palabra a Ezequiel, quien continuará con el profesor Completa. Bueno, buenas tardes, un gusto enorme. El profesor Edson Completa es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado, es máster en Ciencias Políticas y Sociología de la Flaxo y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado estadías de investigación doctorales y postdoctorales en el Centro di Studio sul Politica Pubblica Comparativa de la Universidad de Bologna, Italia,
en el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide de España y en el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Durante el periodo 2008, 2013 y 2015 y 2018, respectivamente, se desempeñó como becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Se ha desempeñado, a su vez, como docente en numerosos cursos de grado y posgrado sobre su especialidad. También actualmente se desempeña como consultor experto y líder del proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios en las subregiones centro y sur del Valle del Cauca, Colombia. Como docente, también se desempeña como profesor titular efectivo por concurso de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo y tiene a su cargo el dictado de cursos en la Maestría de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes y en la Maestría de Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Nacional de San Juan. Doctor, es un gusto también, junto con la doctora Levatino, compartir. La clase, obviamente, es toda de ustedes. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Muy honrado y agradecido en lo personal nuevamente por formar parte de este cuerpo docente como profesor invitado de esta distinguida carrera, esta diplomatura que creo que ya se ha afianzado, que se caracteriza por su rigurosidad, por su alto nivel académico. Y antes de empezar, déjenme decirles que el nombre de la diplomatura para mí, digo, no podría ser más acertado, ¿sí? Derecho y Gestión Municipal, ¿sí? No es un título simplemente, sino que me parece una toma de postura, ¿sí? La cual comparto, porque bueno, aún subsisten algunos enfoques que consideran al derecho municipal como subsidiario, como una unidad desagregada del derecho administrativo, del derecho constitucional, y yo creo que los objetivos de estas disciplinas son muy distintos, ¿no? Así que bueno, claramente existe una especificidad muy propia dentro del derecho y de la gestión municipal, y entiendo que son disciplinas autónomas que deben contemplar no solo lo legal, los aspectos constitucionales y legales, sino también la gestión pública. Así que me interesa siempre mucho formar parte de esta oferta porque creo que hay mucho para dar y para aprender. Bueno, en el mismo sentido, yo también celebro la oportunidad de hacer y de formar diálogos interdisciplinarios, porque una de las cosas que más duele desde el punto de vista de las temáticas ambientales es cuando los abogados se cierran en la ley o los políticos creen que con una ley que ellos aprobaron y ese proyecto van a solucionar un problema ambiental. Y la verdad que no es así, necesitamos muchos más espacios de diálogos y muchas más políticas públicas que sean realistas con instituciones sólidas, y eso nace solamente de la gobernanza y del diálogo y de las oportunidades como esta. Yo realmente celebro este diplomado y agradezco muchísimo a Gabriela. Gabriela fue mi primera codirectora de CONICET. Hace mucho tiempo, y fue una persona que realmente le puso la firma a un proyecto, porque yo le dije, bueno, yo quiero trabajar competencias ambientales, municipales y demás, y después se decantó a la temática ambiental, pero una de las primeras personas que creyó en mí fue Gabriela, así que estas posibilidades de estos diálogos de mucho tiempo demuestran de que las semillas que uno va sembrando en algún momento son árboles, y esos árboles dan sombra, dan frutos, y estamos en el camino de la interdisciplinariedad. Así que bueno, y hablando de eso, con Enzo nos pusimos a ver qué posibilidades hay de que diéramos una ponencia en conjunto. Entonces me dice, mirá, a Gabriela me pidió que trabajara con las temáticas intermunicipales, con la agenda, el COINSI y demás. Yo le dije, bueno, le digo, tratemos de unirlas, porque la temática ambiental es necesariamente de cooperación intermunicipal e interjurisdiccional. Así que un poquitito fue esta presentación, esta canción que hemos compuesto hace mucho tiempo que la venimos pensando, pero esta es la posibilidad de poderla cantar, que nos escuchen. Espero que nos salga bien. Si no hay bis, ya sabremos por qué. No sé si Enzo querés contar un poquitito cómo arrancamos. No, yo creo que la introducción ha estado perfecta. A veces la virtualidad tiene cosas muy lindas, muy interesantes, y otras veces atenta
contra la tensión, contra la interacción, el diálogo, y creo que pensamos en un espacio un poco más descontracturado, por ahí como somos nosotros los politólogos, las politólogas, que tratamos de romper con ese protocolo y acercarnos a ustedes en un diálogo, pero no solo entre los dos docentes, sino entre colegas, con ustedes también. Así que los invitamos, las invitamos a que no es una interrupción, que directamente si consideran en algún momento oportuno hacer algún comentario o una pregunta, lo podemos hacer porque la dinámica está pensada para irnos cediendo la palabra y para escucharla. Y además tenemos una idea que es cerrar la clase, la segunda mitad, con una actividad práctica. Así que bueno, vamos por ahí. Ya enseguida lo vamos a explicar, pero creo, Belén, que hemos como introducido bastante la temática. Podemos ya arrancar, si te parece, con la primer filmina Por y supuesto, vamos charlando. arrancamos. Uy, ahora vamos a ver si esto arranca. Esta virtualidad. Uy, fue demasiado rápido. Bueno. El primer desafío, en realidad, es un desafío que tiene que ver con la temática ambiental y social. O sea, aquí ustedes pueden apreciar distintas imágenes que lamentablemente sufrimos a nivel mundial, que por ejemplo, una de las primeras imágenes, en la primera fila, vemos la contaminación del recurso hídrico. Esta contaminación del recurso hídrico, el 80% del origen de la contaminación del recurso hídrico viene por una mala gestión de los residuos sólidos urbanos. Y esa contaminación del mar se va originando en la contaminación de los ríos, porque ustedes acuérdense que la noción de las cuencas hídricas es estas regiones interconectadas por los flujos fluviales. Y entonces ahí nos da como la primera idea de lo que es realmente el ambiente. El ambiente no se puede estudiar de alguna manera desconectado de todo el contexto en el cual nosotros vivimos. Yo me acuerdo siempre lo cito en mis clases, un secretario de Ambiente, cuando en un momento hablamos de los ODS y venía el BID a hablar sobre los ODS y la agenda ambiental, se le dio por ser chistoso y decir que de los 17 objetivos, Mendoza quería defender 16, porque no tenía mar. Yo decía dentro mío, miren, o sea, sinceramente es el secretario de Ambiente y la concepción sistémica que el 80% de la contaminación del mar se origina de los ríos. Está bien que nuestros ríos en Mendoza no son pocos caudalosos para el sur y que les damos poca agua con los pampeanos y nos estamos peleando por el recurso hídrico, pero a ver, de esa agua que les damos también viene contaminada por residuos sólidos urbanos. Entonces, la concepción sistémica la tenemos que tener en cuenta desde el plano discursivo. Estos plásticos van entrando a la fauna marina y se generan microplásticos, que son menos de 20 milímetros de plástico que ingresan a nuestro sistema digestivo, contaminando nuestro aparato digestivo y generando muchas enfermedades. A su vez, también otra de las imágenes que nosotros podemos ver es la contaminación del recurso aire, que es una de las principales causas de muerte por la Organización Mundial de la Salud, están dados en la contaminación no solamente por las fábricas, que serían las fuentes fijas, sino también por las fuentes móviles, que son nuestros automóviles, por la combustión del dióxido de carbono. Estos gases de efecto invernadero son los que originan el efecto climático y van generando mayores impactos en el cambio climático, alterando nuestra calidad de vida. Y las últimas imágenes tienen que ver un poco con la construcción de la ciudad. Esta construcción de la ciudad y esta imagen tan bonita que nosotros vemos de esta playa y esta torre, se ha construido por gran cantidad de materiales que vienen de la naturaleza. Vemos madera, vemos cemento, o sea, hay un montón de los impactos ambientales de esos que se han extraído de esos recursos naturales y de muchos lugares que están muy alejados de estas ciudades. Entonces nosotros tenemos en el año 2016 una nueva agenda urbana
donde insta a las políticas públicas a tratar de generar una circularidad en la generación de los materiales y un control mucho más asiduo del tipo de construcción que nosotros queremos para que sea realmente una construcción resiliente y no se generen estos, de alguna manera, enclaves o segregaciones territoriales donde hay vidas miserias donde no tienen derechos a los insumos básicos, a los servicios y demás, y otros lugares enfrente donde sí los hay, que es un poco lo que nos lleva a nuestro segundo desafío que tiene que ver con la política, que es la próxima Filmina, que si esto me... Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, comparto con Belén, digamos, la preocupación por la contaminación del recurso hídrico como resultado de una mala gestión de los recursos de los residuos domiciliarios, también, por supuesto, del aire de las ciudades. Pero quería acá con esta filmina reforzar o destacar también algunos puntos que también me parecen centrales en relación a las problemáticas comunes que tienen todos los municipios dentro de esta nueva agenda urbana. ¿Sí? Problemáticas que inciden también, por ejemplo, en el cambio climático. Como ustedes saben, en relación al caso argentino, tras los procesos de reforma del Estado, de descentralización de la Administración Pública Nacional, cada vez se hizo más necesario que los municipios adquieran, reconstruyan sus capacidades o bien fortalezcan algunas capacidades de gestión con el objetivo de hacer frente a una nueva agenda local, una agenda ampliada, digamos, pero que yo entiendo durante el último cuarto de siglo se ha renovado muy poco. ¿Sí? Es una agenda local ampliada, pero poco renovada. Dejando de lado las competencias tradicionales que se asignan a través de la competencia o de la normativa vigente a los municipios, apenas, digamos, creo que se destaca en el ámbito local la irrupción del enfoque de género, los esfuerzos municipales por mitigar el cambio climático y también el empeño de algunas ciudades por mostrarse inteligentes, ¿no? Pero no mucho más. Por más que se quiera innovar, siguen persistiendo problemas de larga data, problemáticas cuyo ámbito de resolución trasciende los límites territoriales de cada municipio. ¿Sí? Transcienden también estas problemáticas las capacidades individuales de estos gobiernos locales, lo que entendemos impone la necesidad de que se promuevan procesos cooperativos para su abordaje. Por ejemplo, digo, acá lo vemos en la foto, estos procesos de urbanización descontrolada. La urbanización está ejerciendo mucha presión sobre las ciudades. Está generando cinturones de pobreza cada vez más amplios. Y esto es un grave problema que afecta a todas las ciudades, un problema sintomático que se vincula a veces también con la especulación inmobiliaria. ¿Sí? Y se trata de un problema que se está agravando, ya que las ciudades concentran al 60% de la población de todo el mundo y también consumen el 70% de la energía y generan el 75% de las emisiones de carbono. Hay un dato alarmante que dice que alrededor de 1.000 millones de latinoamericanos viven en barrios marginales. ¿Sí? Son, esto que dijo recién la profesora, las famosas villas miserias, ¿sí? Que en Argentina son 4.300, según el registro del RENAVAP. ¿Sí? Pero destaco otro dato. El 97% de estos barrios populares no tiene cloacas y el 95% no tiene agua potable, ¿no? O sea que se usa mucho digamos, hablamos de barrios populares, pero también de villas miserias, y también se usa otro eufemismo que seguro han escuchado, que es de villas de emergencia. ¿Sí? Como si la existencia de estos barrios se debiera a una emergencia climática, por ejemplo, y no, en realidad, a la dejadez y la falta de planificación del Estado. No hay ninguna emergencia detrás, no hay un incendio, no hay
¿sí? Sino lo que hay es falta de atención a esta zona durante mucho tiempo. Y esto genera desigualdad, pobreza estructural. ¿Qué nos dicen todos estos problemas? Básicamente, lo que yo quiero transmitir es que no se trata de problemas que puedan ser abordados por cada municipio de manera individual, ¿sí? Se requieren estrategias cooperativas, a veces interjurisdiccionales, a veces intermunicipales y seguramente también interinstitucionales, ¿sí? Lamentablemente, la cooperación es la excepción, no es la regla, ¿sí? Son muy pocos los gobiernos locales que cooperan, que articulan acciones entre sí. Eh, entonces tenemos un grave problema político, ¿sí? Que está vinculado a la gestión. Hay una gran cantidad de intendentes, de funcionarios, ¿sí? Que se resisten a aceptar que muchos problemas requieren de cooperación. Y ese es el gran desafío que nos plantea, digamos, la deconstrucción de la política. Tenemos que aprender a cooperar. Eh, porque en realidad lo que vemos es que hacia el interior de nuestras ciudades y municipios no prevalece una lógica cooperativa, sino una competitiva, una lógica individualista, competencia entre municipios, entre partidos políticos, entre el sector público y el sector privado, una lógica que no es favorable al intercambio de información, que es reacia a trabajar en equipo, que siempre prioriza la obtención de beneficios exclusivos para un municipio. Yo quiero gestionar el municipio que sea el mejor lugar para vivir, ¿no? Y lo demás no, ¿sí? Entonces, beneficios superiores a los que va a alcanzar la municipalidad vecina, ¿no? En un juego que en ciencia política hablamos de juego de suma cero. ¿Podemos pasar la próxima, Sí, Filmina? por supuesto. La cooperación, yo repito eso, la cooperación es la excepción, no es la regla. Entonces, creo que ahí también hay una gran oportunidad para nuestros gobernantes y también para la academia. Creo que deberíamos hacer más foco en la promoción de relaciones intergubernamentales, intermunicipales, como instrumento para implantar procesos de gobernanza en la gestión local, ¿sí? Gobernanza refiere a un nuevo modelo de gestión opuesto al modelo jerárquico, que se caracteriza por este modelo nuevo, digamos, por una interacción entre las administraciones locales y otros actores públicos o privados. Gran palabra esta, la de gobernanza, un término líquido, polisémico, digamos, tiene muchos apellidos, ahí he tratado de escribir algunos, ¿sí? Se habla de gobernanza local, cuando la relación colaborativa se circunscribe a actores de la sociedad local, o multinivel, cuando esta colaboración incluye a otros niveles de gobierno, gobernanza metropolitana, territorial, ¿no? En su interfaz urbana o rural, y también gobernanza climática, por ejemplo, o de buena y mala gobernanza, lo que indica de alguna manera que algunos actores no solamente se asocian para colaborar en, digamos, con el fin de perseguir el bien común, sino que en realidad persiguen la búsqueda de beneficios particulares. Entonces, bueno, más allá del apellido que nos cuadre más, lo importante creo que es no perder de vista que este concepto hace referencia a una forma nueva de gestionar y de tomar decisiones, ¿sí? Que se caracteriza por más participación, coordinación, concertación, negociación en redes, ¿sí? Cooperación horizontal, como mecanismo para formular las políticas públicas, ¿sí? Y atención con esto, digo, la incorporación de actores no estatales en la toma de decisiones no implica que el Estado Nacional o la provincia o los municipios, digamos, pasaron a desempeñar un rol secundario, ¿sí? Un rol accesorio. En realidad, no implica esto que pierden poder, sino simplemente que tienen que comenzar a asumir un rol más centrado en la coordinación, ¿sí? Y esto es importante para el caso argentino, digamos, en donde el Estado siempre ha sido históricamente fuerte, intervencionista, y la sociedad civil más débil. Por eso creo que en este contexto la gobernanza se está afianzando más en el ámbito de los gobiernos locales, ¿sí? Básicamente porque en los municipios hay mayor cercanía
con respecto a los ciudadanos, y también hay mayor capacidad de presión de esta ciudadanía sobre las autoridades locales. Entonces, bueno, frente a la gran cantidad de estudios, de bibliografía disponible sobre gobernanza en un sentido macro, ¿sí? A nivel del gobierno nacional, nos interesa a ambos, consideramos muy relevante, digamos, como campo de estudio, como análisis, focalizarnos en el plano micro, es decir, poner la atención en la articulación intermunicipal, interjurisdiccional, con foco en los municipios, como estrategias, no digo nuevas, pero sí todavía poco exploradas, para promover procesos de desarrollo sustentables y equilibrados en el territorio. La Muy próxima. bien. Buenas tardes, Y disculpen. Me sí, gustaría hay, preguntar algo. sí, por supuesto. ¿Cómo piensa, para cualquiera de los dos profesores, cómo piensan que debería ser esa cooperación interjurisdiccional o intermunicipal? Si debería darse de a pequeños pasos, o sea, haciendo pequeñas acciones, o se puede llegar a pensar proyectos más ambiciosos. Esa sería la pregunta, digamos. Es buena la pregunta, Jorge. Enseguida voy a referirme, si te parece, dentro de algunas filminas hay una que habla puntualmente de la tipología que asumen los distintos tipos de organismos intermunicipales, y hay algunos quizá que son más ambiciosos que otros. Digo, algunos están pensados solamente para gestionar algún servicio público y otros tienen más dimensiones, contemplan. Creo que por ahí me voy a acordar, estoy tomando nota ahora y ahí Perfecto, hago... perfecto. Entonces, disculpe que me No, adelanté. no, está perfecto, No, 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 si no. no. Estamos de Perfecto. acuerdo y, digamos, con la... Ya les comentamos, no sé si estaba, pero para nosotros no son interrupciones, son aportes, es un diálogo, así que está bárbaro. Sí, perfecto. Igual que Maricel o Enzo, que si estén atentos al chat, porque yo sí lo veo en la pantalla, se van a ver, o sea, si hay alguna pregunta y demás, interrúmpanos para Bien, poder Y viene a sí, hacer una ahí justo, pregunta, por ahora nada. avisamos y la hacemos, no hay problema. No, Sí, no hay problema, sí. Y bueno, sí, hay un poco como Jorge preguntaba, o sea, hay como dos estrategias. Hay una estrategia de abajo hacia arriba y una estrategia de arriba hacia abajo. Creo que, o sea, en las temáticas ambientales hay necesidad de que hayan como pisos o marcos institucionales en los cuales brindar algunas posibilidades de contextos para la cooperación, porque si no, lo que pasa es de que estas cuestiones de el territorio es mío hacen de que los enclaves y cada vez en realidad los problemas ambientales no se solucionen de una manera, de una manera óptima. Entonces creo que, particularmente en las temáticas ambientales y de cambio climático, es necesario de que existan estos pactos mundiales o esta gobernanza climática en los cuales se fijen metas a largo plazo, que esto lleve la agenda hacia el territorio. O sea, creo en este caso, pero es cierto de que a veces los municipios hacen, están tan incentivados que mueven la agenda de los países y de las naciones. Entonces, a veces la estrategia de abajo hacia arriba también es útil. Así que yo creo que se tiene que focalizar las dos. O sea, lo importante es que hayan necesidades de acuerdo y posibilidades de diálogo. O sea, eso yo creo que más allá de decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Lo más importante es que haya vida. O sea, lo más importante es que busquemos la vuelta para seguir dialogando y generando gobernanza. Vamos a pasar a la próxima, que es el desafío climático. Aquí los llevo un poquitito a pasear. Acá nosotros tenemos el Museo del Prado. En el año 2019, la COP que iba a ser en Chile. Y yo me estaba por ir a Madrid cuando me enteré que iba a ser en Chile. Yo decía, ay, no puede ser, tanto que estudio la COP, la tengo al lado y ahora me voy a ir a Madrid y qué sé yo. Cuando estaba acá, me entero, lamentablemente, de lo que estaba pasando en Chile y esta
de alguna manera necesidades de participación y el conflicto social que estaba desencadenando por una cuestión del transporte, que inclusive tiene un impacto ambiental, una política sectorial que tiene mucho impacto ambiental. Entonces Madrid toma el tema de la organización de la COP, pero sigue siendo Chile la organizadora desde el punto de vista de la generación de diálogos y de acuerdos. Bueno, no sé si todos saben lo que es una COP, que son las convenciones de las partes. Las partes son los países que integran la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Esta es bueno, ya lo voy a ver un poquito más adelante cuando dé el raconto de las instituciones climáticas, pero lo más importante es que todos los años las naciones se reúnen para ver cuál es el nivel de cumplimiento de esta convención que se aprobó en el año 1992. Entonces, dentro de ese marco, el Museo del Prado, con una organización que es WWF y el gobierno de China, hicieron de alguna manera con inteligencia artificial cómo serían algunos cuadros claves de que están en el Museo del Prado si no pudiéramos cumplir el Acuerdo de París, que es lo que dice el Acuerdo de París, que para el año 2100 vamos a no sobrepasar 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos necesarios para que no subamos a 1.5. Entonces, por eso 1.5 lo cambia todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos en el quitasol, que es el primer cuadro de Goya, o sea, ahí está una moza, una señorita con el señor, que está tapándole el sol, pero si en realidad sigue subiendo la temperatura, esto que va a generar mayores lluvias, y estas 2 personas se van a transformar en refugiados climáticos. Hay como 1.000 millones de personas que van a emigrar porque las condiciones dentro de sus países no van a ser acordes para su propia subsistencia. Después tenemos el cuadro de Felipe IV, que está inundado porque el mar puede llegar a crecer un metro cúbico, y eso puede llegar a que se generen desapariciones de muchas islas. O sea, ustedes lo han visto en lo que fue el tsunami en el 2008, o sea, cuál fue el impacto de esto climático a nivel de muchas islas que sufrieron esta inundación del mar. Después tenemos el paso de la laguna, o sea, una laguna que realmente después se transforma en una cuestión de sequía. Y el último cuadro, que son los niños en la playa de Sorolla, que sería la transformación de estos peces muertos, que se generan por el aumento de la acidez del mar y el aumento de la temperatura, en los cuales vemos a estos niños impactados por esta mortandad de peces. Y esto, vamos a ver si me deja pasar a la próxima filmina. Bueno, si pudiera. Ahora sí. Bueno, aquí un poquitito lo que yo les contaba, que habían hecho de alguna manera con una proyección de lo que son los posibles cuadros, lo vemos con los números concretos y toda la ciencia interdisciplinaria que está detrás. Estos son informes del panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático, que vemos los distintos escenarios climáticos que se pueden llegar a dar en función del aumento de las temperaturas en relación a la cantidad de años. Y hay 4 escenarios climáticos. El escenario 8.5, que es un escenario donde ya el aumento de la temperatura a fines de siglo puede estar entre 3.4 y 5.4 grados centígrados, y esto va a comprometer mucho la subsistencia, no solamente del planeta, sino principalmente de nosotros, porque hay muchas teorías y hay muchos en realidad que sostienen que a veces la naturaleza se reconfiguran. O sea, en el momento que se desaparecieron los dinosaurios, el mundo siguió andando. Los dinosaurios subsistieron, pero nosotros seguimos.
Y ahora puede llegar a ser que nuestra, como especie humana, estemos comprometidos en nuestra subsistencia. Este es el escenario más catastrófico. Hay un escenario que es el 2.6, que es un escenario en el cual se pueden llegar a bajar las emisiones en relación a las políticas públicas y demás, pero que es casi imposible. Y nos moveríamos en dos escenarios que es el escenario 4.5 y el escenario 6, en los cuales es posible de que nosotros tratemos de que no aumentar la cantidad de emisiones y llegar a cumplir un poco lo que dice el Acuerdo de París. Acuérdense que el Acuerdo de París establece dos parámetros, uno de los 2 grados y otro hacer los esfuerzos necesarios para no aumentar el 1,5. Y en el lado izquierdo de la pantalla, nosotros vemos cómo aumentaría la temperatura, o sea, en un escenario 8.5 en relación al escenario 2.6, en los cuales hay baja, y cómo aumentaría en general la temperatura global. Y en la segunda imagen nosotros vemos las precipitaciones, que vemos que las precipitaciones no son uniformes. Hay lugares en el planeta donde van a tener mayores humedades, mayores cantidades de lluvia, y donde van a estar más afectados por el aumento del recurso hídrico, inundaciones, y otros lugares en los cuales van a haber más sequías. Entonces esto van a generar impactos ambientales muy fuertes, y ahí lo tenemos a nuestro oso polar, que una de las especies que seguramente, bueno, ya están en vías de extinción, pero si se conformaran estas temperaturas, este animal ya no lo podríamos contar dentro de nuestra biodiversidad, porque depende de la formación de los hielos para poder pescar. Al no tener hielos, en realidad no va a poder pescar, y los peces específicamente van a estar muy acidiados y generalmente tampoco van a subsistir. Entonces hay que tomar conciencia, y esta agenda climática pasa del campo de la experticia de nuestros científicos al campo de las políticas públicas. Y acá nos lleva a otro desafío, que es un desafío más epistemológico, un desafío de pensar de otra manera distinta. Yo siempre les recuerdo y trato de llevar a colación cuál era la noción de lo que es un paradigma, que son las conquistas científicas universalmente aceptadas, que durante un tiempo determinado brindan un problema, brindan un modelo de problemas y soluciones aceptadas por todos los que trabajan en ese campo. O sea, por ejemplo, la primera revolución científica en la modernidad, o sea, fue a refutar el paradigma de que Dios y la Tierra eran el centro del universo, o sea, la Tierra porque había sido conformada por Dios, ¿sí? De alguna manera. Entonces todo el paradigma científico y todas las personas que conocían, ¿sí?, transmitían este tipo de soluciones a esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia, de alguna manera, y Dios era la razón de todas las cosas. Como el hombre era la Tierra era una invención del hombre, estaba en el centro. Pero ¿qué pasa en la modernidad? En la modernidad se hacen los grandes descubrimientos científicos. Entonces sigue siendo el hombre, ¿sí?, el que inventa una maquinita, ¿sí?, que es Copérnico, y que se da cuenta de que las órbitas y que los planetas y demás están de alguna manera girando de otra manera, una concepción distinta. Obvio que Copérnico, antes de que lo quemaran en la hoguera, decidió decir que su invento y que lo que estaba viendo sus ojos no eran ciertos, pero esto fue generando de alguna manera una forma de hacer ciencia de la especificidad, o sea, y de que el positivismo a través de un invento es lo que explica la realidad. Ahora nosotros estamos en una concepción distinta, en un paradigma de alguna manera de la complejidad, de la interdependencia, de que estas soluciones específicas o estas formas de concepciones de las disciplinas, como nosotros nos enseñaron, ¿sí?, no nos van a ayudar a poder solucionar los problemas complejos y estas necesidades que tenemos de trabajar en conjunto. Y en esto yo lo digo desde el punto de vista de que, o sea, nosotros trabajamos una mirada interdisciplinaria, pero a través nos cuesta mucho. Yo les cuento, estamos trabajando, por ejemplo, en un picto para medir la sostenibilidad de los servicios públicos. La mayoría de los investigadores venimos de la Facultad de Ciencias Políticas, y yo propuse
necesitamos un ingeniero, le digo, porque esto es un tema de que es importante. Y ahí nomás salta uno del grupo y dice, no, pero nos vamos a poner en la comisión de ciencias sociales, y los de ciencias sociales no entienden. Le digo, miren, le digo, o sea, nosotros tenemos que darles el lugar a ellos, porque después en realidad cuando nosotros queremos estar en el lugar de ellos, a veces no nos quieren escuchar y nos cuesta mucho. O sea, yo en la facultad en la Universidad Autónoma de Madrid no estoy en la facultad de Derecho, estoy en la facultad de Ciencias, porque yo trabajo gestión de residuos, y hay una maestría que habla sobre gestión de residuos de economía circular que se dicta en ciencia. Entonces yo tengo que aprender cuál es la composición de los porímetros de los materiales, cómo es el punto de incineración de los materiales, tratar de entender un poquitito toda una cadena distinta de lo que son las cadenas de las políticas públicas. Porque si quiero trabajar en gestión de residuos, necesito tener una experticia que no me dieron en la universidad. Entonces, pero esto genera un desafío que para el principio yo me sentaba en las clases y no entendía nada. O sea, para mí iba a las plantas y veía toda esa tecnología y decía, bueno, ¿y ahora qué hacen? Pero bueno, generó un esfuerzo y una apertura a que había un docente que confió en mí y me dijo, sí, la verdad que estaría bueno tener a alguien de ciencia política dentro del plantel docente. Pero no es fácil esto, o sea, este diálogo interdisciplinario se cruza mucho con esta zona de confort, y ellos mismos, por ejemplo, por ahí, volviendo al caso del picto que vamos a presentar, el mismo ingeniero me dijo, bueno, sí, pero yo quiero trabajar solamente lo que son las emisiones de los medios de transporte en relación a las políticas de mitigación. Yo sí, le digo, está todo perfecto, que me hables de la tecnología, pero esa tecnología está mediada por el contexto de la falta de inversiones, está de alguna manera influida por nuestra política coyuntural, nuestra cuestión de que si es Milei o es Massa, o sea, todo eso influye dentro de la cantidad de emisiones que vamos a bajar en relación a la tecnología. Bueno, así que ahí estamos en eso. En este momento no lo incorporamos, pero es posible que si era aprobado el proyecto va a salir. Bueno, y acá un poquitito de lo que son unos ejemplos de cambios de paradigma. Yo siempre traigo esa Firmina que me ha acompañado desde el año 2012, cuando empecé a dar clases, que la tomé como un ejemplo de paradigma, y cada vez, o sea, al menos si llegamos a poder hacer el ejercicio que nosotros les proponemos con Enzo de trabajar con la inteligencia artificial, vamos a darnos cuenta de que cada vez esta caricatura se hace más realidad. Bueno, empieza con un simposio de las nuevas tecnologías y la información en el 2012, dice, se llama asistencia asistida por ordenador, está muy bien, pero jamás podrá sustituir la figura del profesor. Y ese profesor piensa en un momento de un simposio de las nuevas tecnologías y de la comunicación en 1450, que están dos monjes y le dice, se llama imprenta, es muy eficaz, pero jamás podrá sustituir la figura del copista, porque eran los que generaban aparte de dar sermones y de la iglesia y demás, era la forma de generar conocimiento en la población. Entonces, esto fue cambiando, o sea, este copista de alguna ya no existe más, y hemos visto muchísimos adelantos tecnológicos que van transformando nuestra concepción y nuestra manera de entender el conocimiento. Pero esto no es automático, y ahí les traigo 3 ejemplos que llaman a la colación de que no es que se desinstala el paradigma de la modernidad, instala el paradigma de la complejidad, y esto es como Matrix, que te da la pildorita azul y la roja y de repente pensás de otra manera. No, o sea, hay de alguna manera una lucha de poder entre 2 paradigmas o entre 2 concepciones del mundo que van de alguna manera mediando esta implementación de estas nuevas ideas. Nosotros acá lo tenemos a Bartolomé de las Casas, que en mediados del siglo XVI hablaba de los derechos de los indígenas. Pero a ver, ¿cuándo se instalan los derechos de los indígenas en la Constitución argentina? A ver si tengo muchos abogados ahí, algunos. Esto es 1545, 50, y ¿cuándo efectivamente le dimos los derechos a las personas? Realmente en la Asamblea del año 13. Y abolimos la esclavitud en 1853, o sea, esta idea no fue efectiva. El otro ejemplo clásico para las mujeres, o sea, el derecho al acceso al voto, 1947.
Ya en 1991, Olympe de Gaulle hablaba del derecho de de la ciudadanía y de las mujeres, pero en el medio pasaron un montón de cosas, o sea, y esas conquistas se instalaron en función de la lucha política, de los actores que movilizan esos cambios de paradigma. Después tenemos también el derecho a la naturaleza y el derecho a la cuestión ambiental. Yo en la clase de administración ambiental yo les empiezo con una resolución de una sentencia, que es la primera sentencia que habla del recurso hídrico del 1871, donde insta a unos hermanos que estaban contaminando el riachuelo a que, no, que dejen de hacerlo porque eso alteraba el tema de la contaminación en el momento de la fiebre amarilla. Pero en realidad lo que se estaba defendiendo era la salud humana, no se estaba defendiendo el derecho a un ambiente sano como recién está la concepción en la reforma del 94. O sea, entonces con esto quiero decir que estos cambios de paradigma no son una cuestión automática. Y aquí llegamos un poquitito a lo que es el concepto del desarrollo sostenible, que tiene tres dimensiones, ¿sí? Una dimensión social, económica y medioambiental, y el desarrollo sostenible, de alguna manera, es la intersección entre estas tres concepciones, y esto es la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Este principio fue en 1986 y de alguna manera lo pone a la opinión pública, ¿sí? Helen Brundtland. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, que la mayoría nació después nació después de 1986, y yo, que nací en 1978, perdón, ya me estoy poniendo menos años, les he dejado un país mejor, y me dicen que no. Entonces hay que revisar muchas de estas concepciones y muchos de estos conceptos, porque algo está pasando en el medio, porque desde 1972, que nosotros como humanidad, a través de Naciones Unidas, hemos dicho, bueno, vamos a cuidar el medio ambiente y un desarrollo sostenible, pero en el fondo esto no está pasando, ¿sí? Y hay un poquitito el raconto de lo que son las principales cumbres internacionales que yo quiero descatar una sola, o sea, de tratar de ver cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible, porque ya nos quedan 7 años para que lleguemos al 2030 y hay un montón de metas que nosotros no estamos pudiendo cumplir y hay muchísimos problemas que nosotros tenemos que afrontar. Y aquí, sí, este es el tema de lo que es también uno de nuestros aliados de las temáticas ambientales, que es el Papa Francisco, porque la Laudato Si, esta encíclica que habla del cuidado de la naturaleza, casualmente se publica en el año 2015, que es de alguna manera la que cruza esta balanza ambiental en relación a la temática de la protección de los recursos naturales. Y aquí nosotros vemos que en esta agenda climática hay una fuente de conocimiento, de financiamiento muy importante, porque de acuerdo al Acuerdo de París, o sea, se van a mover 100.000 millones de dólares para temáticas ambientales, y estas temáticas van a estar intercedidas por organismos de cooperación internacional. Ahí yo siempre les digo también en relación a la cooperación internacional, en el 2019 estuve en un congreso de residuos en Paraguay y estaba el representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y mostraba una cantidad de basurales a cielo abierto y nos preguntaba, ¿ustedes piensan que esto fue antes o después de la cooperación internacional? Y la mayoría decimos antes, no, esto fue después. ¿Por qué? Porque nosotros dimos la plata, que supuestamente iban a financiar las obras y no se cumplieron los acuerdos. Entonces ahí aprendieron ellos, dentro de sus lecciones de cooperación internacional, a que es necesario generar estos pactos, esta gobernanza ambiental mucho antes de lo que llegue la descentralización de fondos, porque las obras a veces no se dan.
Bueno, en relación a la temática, de los municipios, nosotros en la Argentina contamos con la red argentina de municipios frente al cambio climático, que es una red donde participan la mayoría de los municipios más importantes de la Argentina, y donde están articulando y están trabajando la descentralización de muchos recursos. El presidente anterior había sido Tadeo Salazar, así que es era el intendente de Godoy Cruz, y había tenido muchísima buena comunicación y buena empatía con las temáticas ambientales, así que está bueno por ahí reconocerlo. No sé, Enzo, si querés hablar un poco de... Ahí está silenciado. Pasemos por favor la otra filmina. Qué interesante lo que plantea la profesora en relación a las posibilidades de cooperación internacional que se abren para nuestro municipio. Y no solo en los municipios de Mendoza, ya que entiendo que en este curso también hay estudiantes de otras provincias, ¿sí? Me detengo especialmente en el logo de la RAM, la Red de Municipios frente al Cambio Climático. En mi curso, en la maestría de gobiernos locales, que lo he dictado junto al doctor Daniel Crabacuore, tenemos un curso específicamente de asociativismo intermunicipal y dentro de ese curso una materia, una unidad sobre las redes de ciudades. Algo vamos a decir ahora a continuación. Pero antes me detengo en la radiografía. Me parece interesante bajar esto ahora al plano del municipalismo. En Argentina tenemos 2.176 gobiernos locales, ¿sí? Muy disímiles entre sí. Por ahí, para quienes no están familiarizados con el número, 2.176 parece mucho. Pero bueno, vamos por parte. A ver, en nuestro Estado federal tenemos 7 regiones, ¿sí? Primero y principal, región centro, Cuyo, Gran Buenos Aires, el litoral, noroeste, pampeana y la Patagonia. En estas regiones hay 23 provincias con 23 sistemas municipales muy diferentes y una ciudad autónoma, ¿sí? Y hacia el interior de las provincias y de la Cava existen estos 2.176 gobiernos locales, no municipios necesariamente, ¿sí? Gobiernos locales que son de todo tamaño, de todo tipo. Ahí están representadas la cantidad de municipalidades, 1.172, ¿sí? Y el resto, los otros 1.004, son gobiernos locales que no tienen jerarquía municipal, pero que tienen autoridades electas. Como se podrán imaginar, digo, el sistema municipal es muy diverso. A modo de ejemplo, solo el 21% de los municipios del país, municipios, o sea, de la mitad, solo el 21% de esa mitad tiene autonomía plena. El resto están categorizados, de hecho, conviven en el país 6 tipos de categorías poblacionales. No es el caso de Mendoza, pero sí de otras provincias. El gobierno local más poblado, el municipio más poblado, lo conocen seguramente, es La Matanza, con más de 1.800.000 personas, según el último censo. Pero el más pequeño tiene 6 habitantes, ¿sí? Se trata de Colonia Iturraspe, en Córdoba, pero no es un caso excepcional. Al lado está Colonia Anita, muy cerca, tiene 8 habitantes. Y así, ¿no? Digo, hay una enorme cantidad, de hecho, el 80% de los municipios de Argentina, de los gobiernos locales, tienen menos de 10.000 habitantes. Este tipo de localidades se caracterizan por el inframunicipalismo. Digo, es un término que no los quiere denostar, sino simplemente dejar constancia de que hay muy baja población y también muy pocos recursos para hacer frente a estas problemáticas que ha estado comentando la profesora. ¿Sí? Por lo cual se impone como una necesidad la cooperación, ¿sí? Debería ser una constante, cooperar, ¿sí? Cooperar para luego asociarse y para conformar algún organismo intermunicipal. Hay hay organismos municipales, intermunicipales, se han creado a lo largo del tiempo. Ahí ven la tablita, está representado, puse a armarlo el otro día,
en relación a distintos periodos de tiempo. Ustedes ven ahí que el fenómeno de la intermunicipalidad emerge en los 90 como una iniciativa de varios gobiernos locales que consideraban necesario hacer frente al proceso de reforma de Estado, principalmente a la descentralización de funciones sin muchos recursos. Este fenómeno intermunicipal se va a incrementar al final de la década y se alcanza el momento de mayor auge durante los años 2000 y 2001. Fíjense, digamos, esta tabla, yo intenté representar la evolución cuantitativa de los organismos intermunicipales, y fíjense cómo pasamos de tener 18 en la primera mitad de los 90 a 31 en la segunda mitad de la década, y luego un estudio del Ministerio del Interior identifica 52, ¿sí? Con participación de 406 municipios y pertenecientes a 20 provincias, y unos años más tarde, estudios privados, digo, está Daniel Cravacuori, Adriana Clemente, llevan el número a 76, ¿sí? Con mayor participación de cantidad de gobiernos locales y al menos 21 provincias, digamos, involucradas. Y un estudio más reciente, del año 2015, identificó un total de 255 iniciativas intermunicipales, ¿sí? De las cuales son 115 microrregiones, y la mitad, casi 113, consorcios. También se destacan 15 redes de ciudades nacionales, entre las cuales está la red de municipios para el cambio climático, y 12 redes internacionales de municipios o ciudades en los cuales participan algunos municipios argentinos. La siguiente, por favor. En el ámbito municipal, ¿cuándo empieza la articulación? ¿Cuándo se empieza a hablar de cooperación? Cuando dos o más municipios acuerdan llevar adelante algún objetivo que se traduce en una serie de acciones concretas, para lo cual firman un convenio, un acta, las intendencias, que luego es ratificado por los consejos deliberantes. Hay dos grandes modelos. Por un lado, el de la intermunicipalidad, ¿sí? Que solo admite la cooperación entre municipios, y por el otro se habla de también un asociativismo supramunicipal, que también admite la participación de otros niveles de gobierno, ¿sí? Puede estar la nación, la provincia, allí, algunas. No hay que confundir esto último, el asociativismo supramunicipal, con los procesos de regionalización, ¿sí? Pueden haber procesos de agrupamiento forzoso, digamos, de municipios por parte de las provincias. En cuanto a la intermunicipalidad, sobresalen dos tipos, ¿sí? Ambos tienen que ser siempre de creación voluntaria, espontánea. Fíjense que yo digo, en primer lugar, los consorcios y segundo, las microrregiones. Los consorcios, consorcios públicos, ¿sí? Están constituidos por dos o más municipios, puede participar la provincia, pero el objetivo es básicamente prestar un servicio, ¿sí? O uno o más servicios, o construir una determinada obra pública, ¿sí? En cambio, las microrregiones, a diferencia de los consorcios, en relación a lo que preguntaba Jorge, esto también, ¿no? Suponen un compromiso más grande por parte de los municipios asociados, ¿sí? No se asocian solamente para prestar un servicio, sino que hay una instancia de desarrollo que intenta ser más vasta, digo, que intenta potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Y quedan fuera del análisis acá las áreas metropolitanas, que en Argentina no existen como tales, aunque las denominemos y las identifiquemos, ¿no? Hablamos del área metropolitana de Gran Mendoza, pero no son técnicamente organismos supramunicipales y no siempre se conforman como intermunicipales. No son entes intermedios entre los municipios y las provincias, como sucede en otros países. Me acuerdo cuando hice mi estadía doctoral en Sevilla, analizábamos específicamente el área metropolitana como una entidad intermedia entre las diputaciones provinciales y las alcaldías. Acá no, pero sí son centrales, entenderlas, conocerlas,
dado que hay muchos cruces de jurisdicción ahí, ¿no? Entonces está la persona que vive en un lugar, pero trabaja en otro. Eh, Encontramos un hospital que está radicado en un municipio, pero a ese hospital concurre tanto la gente de ese municipio como el habitante del Gran Mendoza o del AMBA, del Valle de Uco, lo cual plantea una serie de discusiones acerca de quién es el contribuyente, quién es el usuario, hasta dónde las externalidades que digamos que se generan también en materia de ambientales tienen que ser resueltas de manera colaborativa por otros municipios que, digamos, de alguna manera también su población trabaja, ensucia, contamina y después regresa a su ciudad dormitorio donde se porta mejor. Pasemos a la siguiente. No, yo quería justo también hablarte de eso, de lo importante que es, porque la causa Mendoza, o sea, que habla de la contaminación del riachuelo, o sea, que es una de las causas como de alguna manera donde el poder judicial le marca la cancha al poder ejecutivo diciendo, miren, acá no tiene la culpa ni el gobierno nacional, ni el gobierno municipal, ni los municipios, yo no vengo a dirimir un conflicto de competencia, sino que vengo a decirle que las tres jurisdicciones tienen responsabilidad y que tienen que conformar un consorcio, que es ACUMAR, que se encarga de administrar el recurso hídrico. No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? Se escucha. Y ahí es como de alguna manera un cambio, una bisagra en lo que es la temática ambiental y en la forma de entender el sistema republicano, de división de poderes, que uno lo ve desde el punto de vista de la ciencia política, decir, bueno, el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo da las leyes, y el Poder Judicial de alguna manera las hace cumplir, y ahora vemos con las temáticas ambientales que también están en el conflicto de Mendoza con La Pampa, diciendo, miren, o sea, no es cuestión de si la razón la tiene La Pampa o la razón la tiene Mendoza en la cantidad de metros cúbicos que le deban, sino que pónganse de acuerdo, hagan un plan y gestionen de alguna manera como recursos comunes. Entonces, esto es una bisagra y una manera de entender la división de poderes distinta. Así que estas instituciones vienen a solucionar y abordar este tipo de problemas. Y ahí vamos a pasar a la próxima. Ahí está. Y dale otra más, por favor. Dale. No la. Ahí es. Ahí. Bueno, ya lo dije, los municipios no son las primeras entidades territoriales que empiezan a agruparse. Está claro este proceso de regionalización provincial al que hacía referencia recién, después de la Constitución del 94, que autoriza a las provincias a crear regiones. Para el caso de la región de Cuyo, digamos, fue creada en el año 88, ¿sí? Imagínense, ya ha pasado mucho tiempo y la verdad que poco y nada se ha hecho en términos de regionalismo, ¿sí? Entre La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Se firmó un tratado para reducir, en teoría, los desequilibrios territoriales existentes, pero les pregunto a ustedes si ustedes consideran que esto ha funcionado, ¿sí? Y hago esta breve mención al proceso de regionalización provincial porque me interesa comparar este mapa con el de al lado, que es el mapa en donde se observan a grandes rasgos los organismos intermunicipales más relevantes que se han creado. Este mapa data del año 2015, ese dato de las 255 organismos intermunicipales. La próxima, por favor. Acá en la próxima hay algunos datos que tienen que ver con los objetivos que, digamos, dieron origen a estos organismos. Fíjense que hay 91 que se crearon para el desarrollo económico local, 24 para el turismo, 20 para ejercer lobby o intercambiar experiencias, 16 para la organización de juzgados regionales de falta, 11 para la construcción y mantenimiento de gasoductos y 10 para la gestión de residuos sólidos urbanos domiciliarios. Ahora bien, quizá el dato más relevante es el que se refiere a la inactividad de la mayoría de los organismos que se crearon, ¿sí? De un total de 255,
la mitad, puntualmente 154, ya han desaparecido. Uno ve la foto, digo, siempre se anuncia la creación, el acta de nacimiento, pero pocas veces se hace una conferencia de prensa para presentar el acta de defunción. Pero es demasiado, ¿sí? Casi 2/3 del total de las microrregiones, de los consorcios que se crearon, se ha desintegrado, un dato que da cuenta de la enorme inestabilidad que tienen estos arreglos. De acuerdo a las iniciativas que se han documentado, la vida promedio de la intermunicipalidad en Argentina es de 5,1 años, ¿sí? Con algunas excepciones, ¿sí? Muy puntuales, específicamente en algunas provincias en donde hay legislación específica que reconoce a estos organismos intermunicipales, por ejemplo, la posibilidad de presentarse en licitaciones, de obtener personería jurídica, donde haya también apoyo económico, regular, financiero para estos organismos. Ahí quizás viven un poquito más. Pero en realidad, digamos, es 5 años. Es bastante poco. Eh, para las microrregiones puntualmente se extiende a 7, para los consorcios 6,5, y algunas redes de ciudades sí tienen más vida, han superado ya los 11 años. Probablemente, seguramente, el resultado, digamos, electoral, a veces los cambios políticos de las gestiones, atenta contra la continuidad. Por eso es importante fomentar el asociativismo institucionalmente. Ahí pasamos a la otra filmina. Tradicionalmente la nación no ha promovido ninguna estrategia, por lo general, ¿no? de asociativismo municipal. Recién aparece en los 80, concretamente en algunas constituciones provinciales. No sé si aquí hay alguien de San Juan o de Córdoba, pero en la Constitución de San Juan del 86 y en la Constitución de Córdoba del 87, el articulado, digo, habilita la conformación de organismos intermunicipales, ¿sí? Incluso antes que el fallo de Ribademar, sobre el cual Gabriela, por supuesto, siempre nos ha ilustrado, incluso antes de la reforma constitucional del 94, donde se reconoce la autonomía de los municipios, ya hay dos constituciones señeras en ese sentido. En los 90, la Nación sí, a través del Ministerio del Interior, fomentó la creación de organismos intermunicipales en la Patagonia, y también le dio dinero a los municipios de Buenos Aires a través de un programa, el PROSOL, para objetivos comunes. Lamentablemente salió muy mal esto del PROSOL, los municipios se repartieron el dinero y poco y nada hicieron en términos de asociativismo. Pero en esa época el fenómeno era novedoso, lo cual explica por qué también desde la Nación se apoyó, ¿sí? Principalmente en las provincias como Buenos Aires o Córdoba, en donde eran las más pobladas y, bueno, las políticamente más significativas. A fines de los 90, la Secretaría de Asuntos Municipales arma un plan de modernización, estas palabras, ¿no? La modernización de los gobiernos locales. Y ahí había un componente 5 que era un plan de desarrollo microrregional, eh, que funcionó hasta la renuncia de la Rúa en el 2001. Obviamente, después del 2001, el deterioro de la situación económica, el desempleo, que estaba, digamos, por niveles importantísimos, genera que los municipios, bueno, prioricen otro tipo de acciones más vinculadas a la contención social. Y ya más cerca en el tiempo, se destaca alguna asistencia económica institucional por parte del Ministerio de Economía, a través de la unidad de la UNPRE, y también de un programa que es el PROFIP, ¿sí? De fortalecimiento institucional y productivo. Asesoramiento, apoyo, no mucho más que eso. Con respecto a la reforma del 94, nada se dijo al respecto, no se consagró el derecho de asociación intermunicipal, aunque bueno, se deja implícito este principio, digamos, de subsidiariedad, porque la incorporación del 123, que reconoce la autonomía en los 4 órdenes, genera, digamos, entiende que uno habilita
a los municipios que tengan autonomía, por lo menos, a llevar adelante estos procesos. Lo que pasa es que, bueno, todavía no hay autonomía municipal en todos los países, en todos los municipios del país. Concretamente, falta Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, ¿sí? Mendoza tiene una constitución que ya está muy viejita, tiene 107 años, es una anciana, una constitución que fue aprobada cuando todavía en Mendoza no habían autos, imaginen la provincia, y que yo creo que, bueno, tendrá que ser reformada en algún momento. Otra charla podríamos dar un curso sobre esto, sería muy interesante, y no es lo único que hace falta incorporar, claramente hay varias cuestiones ahí para el debate. Vamos a la próxima. Pero sí quiero mostrar aquellas constituciones que sí son permeables al asociativismo. No, no vamos a detenernos acá, pero es simplemente que sepan, ¿no? Que hay 8 provincias, de acuerdo a mi último repaso, digamos, que habilitan constitucionalmente a los municipios a construir entes intermunicipales. Ahí están en verde, ¿no? Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Chubut, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos y Neuquén. Y hay otras 6 que están ahí en negro también, colorcito negro, que solo habilitan a los municipios a firmar convenios para satisfacer intereses mutuos, ¿sí? Y a veces dicen sobre qué puntualmente, ciertas obras, servicios comunes, etcétera. La próxima. Aprovecho justo el cambio de filmina para hacerles una Sí, consulta a Belén y a Enzo. Tenemos en general proyectado, programado un recreo alrededor de las 16:20. ¿Están de bueno, acuerdo? ¿Quieren Sí, por supuesto. no, quieren avanzar? ¿Quieren que hagamos el No, no, recreo no. ahora? Como ustedes digan. Está Fíjense contemplado el ustedes. recreo. Entonces listo, sigan, perfecto, sigan. no, no, pero lo Antes hacemos. de los casos, creo que vamos a hacer la pausa, les vamos a presentar Excelente. un poquitito el ejercicio práctico como para que ustedes, si han tenido posibilidad de ver los videos, o sea, directamente vayan pensando en qué tema van a trabajar y si no, aprovechen de alguna manera de hacer El una especie recreo. de prueba tutorial de cómo funciona la inteligencia artificial, si es que algunos ya me imagino que la conocen. Así que sí, tenemos contemplado el recreo. Qué Sí. gran equipo, por Dios. ¿Cortamos o hacemos un poquito? Seguimos. Hacemos un poquitito más, llegamos hasta a Sí. la presentación de los casos. ¿Querés terminar vos, Enzo? Dale, dale. Sí, sí, sí. Cierro. A ver, eh, todo esto está a disposición y después si alguien quiere que le envíe algún material o ampliemos o profundicemos, por supuesto, Gabriela, Maricel, digo, a disposición de cualquier consulta posterior, porque la idea es presentar un panorama y claro, después alguien querrá profundizar sobre algún caso, estoy ahí. No voy a entrar en el detalle, pero digo, hay también legislación infraconstitucional, ¿sí? En algunas provincias. Eh, y me iba a detener en el caso de Mendoza brevemente, pero eh, como un mal ejemplo, en realidad, donde no hay autonomía municipal, pero además hay escasa normativa infraconstitucional, digamos, que no se está fomentando, sino que la poca normativa que existe, en realidad está restringiendo los procesos cooperativos. Tengo una mirada un poco pesimista en ese sentido, porque por algo no funcionan los organismos intermunicipales. Se crean, todo muy lindo, está la foto entre algunos intendentes, pero en la práctica, digamos, la legislación consigue el efecto deseado, opuesto al deseado. Es decir, se reglamenta tanto la modalidad de cooperación que después finalmente a los municipios no les interesa quedar tan encorsetados, eh, digamos, en lo que hace a reglamentar cómo es el proceso de conformación, cómo funciona la modalidad de las reuniones, cómo se financian. Esto desalienta a los municipios, ya ninguno quiere, digamos, cooperar en ese sentido. No usan la normativa, sino que dan forma a otros organismos sui generis, que son los que están en el mapa, ahí pasarlo rapidito simplemente para que se vean, por lo menos para que existan, el mapa de las microrregiones, primero, y por eso le digo, hay información para ampliar de cada caso, y después un mapa de los consorcios públicos, ¿sí? Digamos que se han creado en la región Nuevo Cuyo,
cuáles son los objetivos, quiénes lo forman parte y después en qué estado se encuentran actualmente. Yo ahí, digamos, mi parte por ahora, Belén, eh, te Sí, dejo. yo creo que podemos en realidad hacer el corte ahora, así vemos con Maricel cuántos alumnos tenemos para formar los grupos y demás, y los dejamos Dale. descansar, vayan a buscar agua